En la década de los 90, la empresa Sabritas lanzó una promoción de la afamada serie animada de los Tiny Toons, la cual consistía en una serie de tazos de los personajes principales de la serie. Anteriormente Sabritas ya había lanzado una serie de tazos, pero era con referencia a los Looney Tunes. Debido a su éxito muy pronto los tazos se pusieron de moda, siendo todo un fenómeno cultural entre los niños, a tal grado que aún en nuestros días siguen lanzando tazos de diferentes promociones. Sin embargo, no todo fue luminoso para aquella promoción que es la que ha generado un mito oscuro. Estos tazos en específico se diferenciaban en cuanto a sus antecesores en un aspecto singular. La imagen era en tercera dimensión. En realidad parecía como si estuvieran en tercera dimensión gracias a un efecto óptico, plástico lenticular, que les imprimía un efecto de movimiento si se les agitaba de cierta manera. Sin duda un hecho innovador para su tiempo. A raíz de esta singularidad, es como se esparció un rumor demasiado siniestro. Entre los niños corrió una leyenda que trascendió en las escuelas. La leyenda decía que un personaje podía salirse del tazo, específicamente el personaje de Elmira. Elmira era la niña traviesa que anhelaba tener una mascota de entre todos los personajes, y que en su propio afán terminaba por hostigar y en algunos casos hasta perjudicar a los animales. Resultaba inquietante pensar que una figura tan dócil pudiera cobrar vida, pero no solo era eso, sino que se contaba que el personaje salía y mataba a las personas. ¿Cómo era posible que nuestros personajes favoritos se volvieran en nuestra contra? Se habló mucho de esto en los recreos. Yo lo recuerdo con cierto pavor infantil. La historia corre así. El tazo número 39 de Elmira con Max estaba maldito. Si se le agitaba un cierto número de veces Elmira despertaba de su segunda dimensión. Era, me parece, alrededor de 1000 veces consecutivas, o una cosa así. La cantidad variaba, según la región, pero rondaba más o menos en esa cifra. Como era de suponerse, nadie podía acercarse a semejante empresa, pero se cree que un niño pudo hacerlo. Hubo un niño que se atrevió a desafiar lo imposible. Se dice que previo a la llegada de la noche se encerró en su habitación y se puso a agitar el tazo 39 en reiteradas ocasiones. Parece ser que sus amigos lo habían intimidado, aduciendo que era un joto que nunca se atrevería a invocar a las cosas prohibidas. Naturalmente esto incitó más el deseo del niño de demostrar lo contrario, pero no supuso que sería su peor error. En resumidas cuentas, al principio llevaba puntual la cuenta de las veces que había agitado el tazo, pero después de cierto rato de hacer lo mismo terminó por cansarse, limitándose a agitarlo de una manera monótona. Al cabo lo asaltó la noche sin siquiera haberlo previsto. En cuando menos lo esperaba despertó en una realidad muy rara. Se encontraba nada menos que en una de esas pintorescas escenas de la serie animada. Como una rara combinación entre la segunda y la tercera dimensión, quizás una intermedia. Como fuera, el niño se había introducido en el fantástico mundo de las caricaturas. Bastante sorprendido sintió estar en un mundo colorido lleno de fantasía pura y viva. Movía todos sus miembros cual si fuera un puño de trazos. Pero el arrobo le duró muy poco, ya que al instante sintió un golpe duro en la cabeza, lo que le provocó un desmayo. Cuando volvió en sí, notó que todo estaba completamente oscuro. En esos momentos de desesperación oyó unas voces que él reconocía. Eran las voces de la mayoría de los personajes. Baxter, Babsy, Blocky, Hampton, etc. Pero sus voces se perdían entre lamentos y sollozos. En algunos momentos escuchó: ella viene, ella nos va a matar. En un intento desesperado por saber lo que estaba pasando, notó que se encontraba atrapado en un costal, junto con todos sus más queridos amigos de la televisión. Al poco tiempo sintió asfixiarse y se desmayó nuevamente. Cuando recuperó el sentido, ahora se encontraba en una habitación. Se horrorizó al ver que en una mesa estaban los cuerpos despedazados del cerdo, el gato y el pato, pero no así el de los conejos, los cuales se encontraban atados a un costado de una chimenea, inconscientes, pero con vida. Jamás en su vida el niño se había sentido tan aterrado. De pronto se escuchó que se abrió la puerta. De ella emergió nada menos que la dichosa Elmira, pero con un aspecto morboso. Su apariencia e indumentaria eran los mismos, pero su rostro era el de una anciana horrible. Resaltaba igualmente el cráneo que llevaba en el moño, parecía muy real. Este contraste del rostro viejo con el cuerpo diminuto era tan chocante que el niño comenzó a llorar apenas la vio. Fue en eso cuando, sin decirle una sola palabra, Elmira se fue directo hasta donde estaban los conejos y les arrancó la piel de una forma atroz. Si no van a servirme de mascotas, decía con su horripilante voz senil, van a ser un gran estofado. Y al punto acabó desollando a los últimos animales que quedaban con vida.
Después se le dio extraer una gran olla en la cual metió los restos de los animales, y valiéndose de una batidora gigante, fantástica, comenzó a licuarlos sin piedad. Sus ojos ardían en deseo ardiente. El niño contemplaba la escena con un horror indecible. Ese momento no se había percatado que también él estaba encadenado, como un animal. Pero falta algo, exclamó Elvira, mientras se acercaba al niño. El niño rompió en llanto. No llores. Le gritó con su horrible voz. ¿No ves que tú también eres un sucio animal? A ti te tengo reservada la mejor parte, ya verás. Y diciendo esto salió de la casa. Al instante el niño gritó a todo pulmón hasta que se dio cuenta que todo había sido un engaño de una pesadilla que había tenido, pues se había quedado dormido. Aún estaba en su cuarto, con el tazo en la mano, no obstante este había cambiado. La imagen de Elvira había desaparecido, en su lugar solo se veía el fondo multicolor, y el niño Max, exactamente en la misma posición de rechazo. Aterrado nuestro niño intentó agitar el tazo pero para su asombro la imagen ya no se movía, permanecía estática, como muerta. Cuando fue a avisarles a sus padres se encontró con la tragedia. Habían sido brutalmente asesinados. El motivo nunca se conoció, solamente el niño lo sabía, aunque desde su posición era absurdo que alguien le creyera. Aún así se lo contó a alguno de sus amigos, con más detalles, con más exageraciones, y vaya usted a saber cómo esta historia se propaló de boca en boca, de temor a temor, hasta llegar a nuestro propio conocimiento.